Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Capricornio, por cierto, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, a nivel laboral. Capricornio, que sí estáis trabajando, los caminos los tenéis abiertos, Capricornio, sobre todo todos los que queráis regresar, retomar algo relacionado con el pasado. Entonces, Capricornio, que estáis trabajando, si queréis realizar un cambio, es un buen momento, pero para todos los que no estéis en esta situación, Capricornio, que dicen las cartas que tú vas a seguir, vas a continuar en el lugar que estás, hay una continuidad. Cambios en el lugar que estás, tendrías que esperar para esos cambios, por lo menos, Capricornio, 2 meses aproximadamente, ¿eh? Capricornio, que no estáis trabajando, mi queridísimo Capricornio, que dicen las cartas que llegan acontecimientos importantes, bien, sobre todo los que estéis esperando noticias de algo para lo que ya os preparasteis, dicen, llegan estas noticias, los caminos en ese aspecto los tienes abiertos, pero también hay otra parte de ti, Capricornio, que dice que como que tú quieres hacer algo por tu cuenta, ¿vale? Aquí todo depende de lo que tú quieras, ¿bien? Yo sí te digo que los caminos los tienes abiertos en cuanto a ejercer, lo que más veo, ejercer algo para lo que tú te has preparado. Bien, Capricornio. Capricornio, que tenéis un negocio. Hay que tomar una decisión, así lo dicen las cartas, respecto a tu negocio. Bien. Esa decisión, Capricornio, tiene que ver con si continuar trabajando de la misma forma o realizar un cambio, ¿eh? Muy importante. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía, te dice, todo depende de cómo tú hagas, reacciones, funciones. Capricornio, mucho cuidado, dice, firmarás algo importante de cara a futuro dentro de 2-3 semanas. Esto importante que tú firmas te trae cosas importantes a nivel económico, sí, te trae por lo menos tranquilidad económica, es lo que dicen las cartas. Respecto a todos los Capricornios que tengáis que pagarle o darle o pagar algo a alguien relacionado con hijos o algo por el estilo, que dicen las cartas, dice, podrás llegar a un acuerdo para que te sea más fácil, Dice, hay un acuerdo con alguien. Capricornio, que estéis esperando otro tipo de dinero, sea del que no tenga que ver con lo que te estoy diciendo, Capricornio, dice las cartas que parece que todo fluye, pero que llega un momento en el que todo se para, todo se paraliza. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay algo que no está bien hecho, que no puede avanzar porque hay algo que no está bien hecho. ¿Vale? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Capricornio, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas que si tú consigues confiar, hablan de la confianza. Si tú consigues confiar, dice, vas a sentir que conectas más con las personas. El problema aquí es la desconfianza. El problema, aparte de la desconfianza, también dicen las cartas que o igual se te acercan personas o se te han acercado personas que son muy egoístas, muy de más o algo así. Vamos a ver qué más. Vamos a confirmar todo esto, Capricornio, que estáis solteros.
Hay algo que ya, así lo dicen las cartas, dice, hay algo que ya tú lo tienes que dar por terminado. Hay una historia de tu vida que la tienes que dar por terminada, Capricornio. Eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, Capricornio, yo sí te veo la posibilidad de enamorarte de nuevo, ¿vale? Yo sí la veo. Pero tú tienes que, vamos a decirlo así, entender lo que te he dicho, que hay algo que está ya terminado, ¿vale? Eso es muy importante, entender eso. En el momento que tú entiendas eso, en el momento de que tú dejes de esperar a alguien, dice, tu vida amorosa avanzará. Entonces, ¿te puedes enamorar de nuevo, Capricornio? Sí. Yo veo muchos de vosotros, Capricornio, que al muy poco tiempo de aparecer una persona en tu vida, y esto los que podáis, dice, vais a quedar embarazados, embarazadas. ¿Bien? Al muy poco tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Poquísimo, Capricornio. Uy. Vamos a ver qué más. Capricornio. Solteros. Aquí, mira, Capricornio, dicen las cartas que es una persona un poquito más joven que tú, ¿vale? No mucho, una persona más joven que tú, una persona que cuando surge este acontecimiento va a parar la relación, no te voy a decir que no. O sea, si yo estoy en lo cierto y esto sucede, que no todos estáis en posición de tener hijos, ¿vale? Pero para los que estéis en esta situación que podáis tener hijos, si esto sucede, dices una persona que en un principio se alejará, parará la relación y se tomará su tiempo para su toma de decisiones, Capricornio. Luego, Capricornio. Aquí dicen las cartas, dice, llega el momento de que toma esta persona una decisión. ¿Que sigue contigo? Sí, sigue contigo. Pero también dicen las cartas, esta persona tiene que cortar con alguien también. Pero fíjate qué curioso, que dicen, tiene que cortar con alguien, pero en ningún momento a mí las cartas me han dicho que esta persona contigo se vaya a comportar como si esto fuera una relación oculta, O sea, eso ha salido muy claro, porque no ha salido relación oculta por ningún sitio, ¿vale? Entonces, esta persona estaría en tu vida, Capricornio, dice sí, durante un tiempo considerable, ¿vale? Un tiempo considerable. Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver qué más. Pero no es la persona de tu vida. No es la persona definitiva. No es la persona definitiva. Así lo dicen las cartas. Y así lo vas a sentir tú, Capricornio. O sea que por mucho que vosotros sigáis en la historia, dice, cuidado porque no es la persona definitiva. Cuidado con las decisiones que se toman. Cuidado con los embarazos. Porque dice, después de esto, sí sale una persona con la cual los sentimientos serán totalmente diferentes. Bien, entonces, Capricornio, cautela con esta relación que sale en un principio, porque, a ver, si yo estoy en lo cierto y pasa lo que hemos visto, pues date cuenta que tú vas a estar ligado o ligada a esa persona de por vida. Bien, entonces si podéis evitarlo, hay que intentar evitar ciertas cosas que pueden traer complicaciones en vuestra vida, porque al final esta persona no es, yo pienso, déjame ver, que no es. Mira, Capricornio, los que hayáis pensado muchas veces ha llegado el momento de irme, ha llegado el momento de marcharme, ha llegado y no lo hacéis,
pues me parece que estás ralentizando con no hacerlo tu futuro sentimental, tu verdadero futuro sentimental. ¿Bien? Quédate con eso, Capricornio. Vamos a seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados, en convivencia, en novios. Todo comienza a fluir, Capricornio. Dice que se avecina un éxito en la relación, que hemos estado en momentos de la relación como con mucha pesadez, como que la relación no fluía, como condicionados o condicionadas en lo que es la relación, y es en las cartas que todo fluye, ¿vale? Fluye, y las cartas hablan también de acontecimientos importantes en la relación, como tema de embarazos, los que queráis tener hijos. Bien, vamos a ver qué más. Embarazo, Capricornio, está saliendo embarazos. Capricornio, para muchos de vosotros dice que os vais a plantear cambios de vivienda. Para muchos de vosotros está marcando eso. Posibles cambios de vivienda, Capricornio, y a nivel laboral un cambio rotundo. A nivel laboral, algunos de vosotros que trabajáis juntos y demás, dice a nivel laboral haréis un cambio rotundo. Todos los Capricornios que necesitéis también solucionar un asunto de papeles con personas del pasado, dice, llega ese momento de solucionar, ¿vale? De solucionar ciertos asuntos. Tu relación continúa con más fuerza, Capricornio, eso tenlo clarísimo. Es cierto que muchos de vosotros tenéis que cuidar mucho respecto a los temas de la gente envidiosa, dañina que tengáis a vuestro alrededor, ¿vale? Eso está marcando mucho, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale, Capricornio? Entonces, Capricornio, estas personas que intentan separaros a vosotros, ¿podrían conseguirlo? Yo, por lo que veo, no. Yo no veo que lo puedan conseguir. Pero, de todas maneras, Capricornio, deberíais de estar pendientes de esto. Tú fíjate, Capricornio, que tú has pasado por una etapa muy complicada sin saber por qué, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, una etapa complicada, verdaderamente vosotros no tenéis ningún tipo de problema ni nada, ¿vale? Ahora mismo entráis en una etapa buena, ¿ven? Pero tenéis que estar pendientes de esos cambios tan inusuales que hay en la relación, porque podría ser algo relacionado con esto que te estoy diciendo, con el tema de personas negativas que quieran joderos, ¿no? Vamos a decirlo así, en lo que es la relación. Bien, también dicen las cartas que se termina la comunicación con alguien que entendemos que no nos hace bien. Se termina la comunicación con alguien que no nos hace bien. Vamos a ver qué más. Energías fluyen, las cosas cambian en la relación, Capricornio, lo que estemos esperando. Dicen las cartas que hay que darle tiempo, todo lo que estemos esperando de la relación hay que darle su justo tiempo, bien, muy importante, bien. También dicen las cartas que muchos de vosotros vais a fortalecer la relación de otra forma, hablan de un compromiso, o todos los pasos que se están dando son para un compromiso de cara a futuro, Capricornio, pero que también hay que darle tiempo, sobre todo los que estéis de novios, ¿bien? Que hay sentimientos, pero que se valora más la lealtad, más que el demostrar, se valora más otra cosa en esta relación, ¿bien?
Capricornio, vamos a ver. Capricornio, casados en convivencia y novios. Todos los que estéis esperando noticias en tu relación para avanzar, para compartir. Dicen las cartas, tú vas a tener la noticia que te lleva a la plenitud. Dice, hay noticias que te llevan a la plenitud. Bien. Pero también dicen aquí, cuidado con las personas que desean un mal para vosotros. Mucho cuidado. O sea que yo os veo bien, pero también hago un aviso de que tenéis que tener cuidado con ciertas personas. ¿Vale? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Capricornio, tu mensaje especial del amor te dice, para estar bien, en plenitud, en cuanto a los sentimientos, dice, tendremos que dejar cosas banales atrás. Bien, hay que sacrificar algo. Ya me contaréis. Esto ya cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con tu salud no te me vayas, ¿eh? Que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver. Capricornio y tu salud. Mira, muchos de vosotros, Capricornio, dice, vais a tener noticias positivas, ¿vale? Hablan de unas noticias positivas que, sobre todo los que estéis con una preocupación, ¿vale? Fuerte, ¿vale? Dicen las cartas, Capricornio, prepárate porque vienen noticias muy positivas para ti y hablan de mejoría. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio. Seguimos con tu mensaje general, se me había ido. Capricornio, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Capricornio, dice, lo que tienes ahora mismo es sólido, es fuerte, es estable. ¿Bien? No lo cambies, no hagas un cambio, no te juegues nada, ¿ok? Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con tu lado espiritual, y este mensaje será solo para los Capricornio, que sintáis esa conexión con ese ser querido. Vamos a ver, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, yo veo una persona aquí, o detecto, vamos a decir, no la veo todavía, pero sí detecto a alguien como muy especial. Alguien, no sé si es que tenía como esa capacidad, ¿no?, de sanar o algo por el estilo, una persona muy espiritual. La letra A está marcando muchísimo relacionada con esta persona. Y como que estuvo mucho tiempo pendiente de una mujer, ¿no? Una mujer que estaba malita, una mujer que estaba como en cama. Estuvo mucho tiempo pendiente de esa mujer, cuidando a esa mujer. Dice que ahora no es necesario, ¿no?, estar pendiente de esa mujer. Dice, hace referencia a eso como, ahora no es necesario. Dice como que no sufras porque es que eso tenía que ser así. No podían estar el uno sin el otro. O sea, eso tenía que ser así. O sea, que están bien, dicen, no podíamos estar separados. Capricornio, esto ya cada uno tiene que aplicar a su historia, ¿vale?
como siempre digo, si has conectado con este mensaje, Capricornio, pues es para ti, si no, lo tienes que dejar pasar, ¿eh? Capricornio, ¿qué más? Te voy a dar un número, el número 85 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.